cambiamos de tema, pero no el tono, porque así están las cosas con el tema del coronavirus, la ansiedad que genera una enfermedad que no sabemos si nos vamos a contagiar o no y cuál va a ser el desenlace. En Italia se están muriendo por miles, en España también. Y el protocolo en Italia, donde diariamente se mueren 800, 900, 1000 personas al día, el protocolo es la persona se muere sola. Nadie puede ir a despedir a esa persona que murió sola en una UCI de un hospital italiano. Aquí el protocolo todavía permite que por lo menos 2 personas puedan despedir a ese familiar que murió de lejos. No lo pueden tocar, no lo pueden besar, no lo pueden abrazar. Y se va luego al crematorio, porque eso dicta la norma de la Organización Mundial de la Salud. Y ese es el drama que está viviendo una familia, la familia del tercer paciente diagnosticado con coronavirus que en exclusiva accedió a conversar con Richard Apolo. Y esto es bien doloroso, es bien dramático, porque esta familia ni siquiera ha podido terminar de procesar el duelo de perder a este familiar y ya están con el arma al vilo, porque tienen a otro pariente en una UCI del Hospital Cayetano Heredia. Así es vivir y morir en tiempos de coronavirus. Richard Apolo tiene la nota. El hombre que sigue mis pasos a 1 metro de distancia, como corresponde en tiempos de coronavirus, es Dan Guamaní Velázquez. Tiene 37 años y cada día acude al Hospital Cayetano Heredia buscando saber sobre el estado de salud de su madre, Elia Velázquez, de 55 años. Quien desde inicios de esta semana está internada aquí, un hospital al cual acudimos la tarde del último viernes en busca de Dan, a quien conocimos horas antes, cuando nos envió este video grabado en la puerta de UCI, destinada para los pacientes con COVID-19. Mi madre ingresó el día miércoles y hasta el día de hoy no me dicen nada de cómo está ni de sus resultados para saber si tiene el coronavirus o no. La preocupación de Dan por un posible contagio, que decía el viernes, podría haber sufrido su madre, no era gratuito. Su progenitora no es cualquier paciente. La mujer es nada menos que la hermana de Roberto Velázquez Murga, a quien la noche del 16 de marzo lo trasladaron desde su casa, encapsulado e internado finalmente en el Hospital 2 de Mayo. 3 días después, Roberto fallecería, convirtiéndose para la estadística del Ministerio de Salud como la tercera víctima a consecuencia del temible COVID-19, llamado también coronavirus. ¿Cuál es tu miedo? Que mi mamá ya no resista, ¿no? Y ya no esté con nosotros. Por eso pido, ¿no? que me den una respuesta, algo para ver cómo está. Porque después de lo que ha pasado con mi tío, imagínate cómo está mi familia. Sin embargo, la historia que atraviesa actualmente la familia de Dan parece tener su inicio el 9 de marzo. Chao. Chao, tía. Este video corresponde a la madrugada de aquel día en el aeropuerto de Madrid. La imagen deja ver a Roberto previo a su retorno al Perú. Aquel día el hombre volvía de España junto a su sobrina de 15 años, quien días después debía retornar a clases en Perú. Según Gladys Velázquez, su hermano Roberto, quien en los últimos 3 meses estuvo en Europa y visitó además de España, Francia, era volver y radicar en España. Mi hermano estuvo conmigo 3 meses y se tuvo que ir a Perú a arreglar unos temas de su coche, sacar unos brevetes y hacer unas cosas y regresar el 16 de abril. Mi hermano se fue bien, mi hermano no se fue enfermo de nada. Yo tengo videos ahí cuando mi hermano se va. Hicimos una grabación y se lo he mandado y se lo mandaré a ustedes. ¿Ya? Mi hermano se va bien, en un momento mi hermano se enfermo. ¿No tenía ningún síntoma? El día 9, no tenía ningún síntoma, mi hermano. De paseo. Ahí está viendo mi mamá, Va, mira tú. Pero el destino tenía al parecer otros planes para él. Apenas aterrizaron en suelo peruano, por recomendación médica, cuenta Edith Velázquez. Su primo Roberto y su sobrina de 15 años se comprometieron a cumplir en la casa familiar una cuarentena, teniendo en cuenta que ambos acababan de llegar procedentes de un país donde el coronavirus para entonces ya había hecho y seguía haciendo estragos, cobrando muchas vidas y elevando de una forma alarmante
el número de contagiados. Si bien el 9 de marzo, cuando Roberto llegó al país, el presidente Martín Vizcarra aún no decretaba el estado de emergencia y el aislamiento social, Roberto y su familia creyeron importante mantenerse en cuarentena. Cuando él llega de España o llega de Europa y se pone en cuarentena en su casa. ¿Quiénes vivían con él? Todo. Toda la familia, todos, sus hermanas, mis sobrinos, todos vivían ahí. ¿Cuántas personas vivían con él? Más o menos. Son como 9 personas. Ya, y cuando él entra a cuarentena, todos entran en cuarentena. Sí, todos entran en cuarentena. Sin embargo, la salud de Roberto cambió drásticamente. Muchas dolencias comenzaron a manifestarse en su cuerpo, a los que el hombre, según un audio que envió a España por aquellos días a su hermana Gladys, atribuía a bebidas heladas que decía había ingerido. Me han dejado pastillas, cubreboca, para todos acá en la casa. El martes estaba con fiebre, el martes me puse una ampolla temprano y eso me ha cortado. Después me he puesto a tomar un rato helado y eso me ha afectado para el día siguiente. El gusto de la comida se te quita, ya eso ya le pasaba antes, ¿no? Pero primera vez que me agarra así una gripe con fiebre fuerte, ¿no? Los días pasaron y todo empeoró. Al parecer una neumonía se apoderó del cuerpo de Roberto y las alertas de un posible caso de coronavirus en el país se activaron. Y si bien aún los resultados del descarte para ver si Roberto tenía o no coronavirus no estaban listos, el Ministerio de Salud envió a su casa una ambulancia para que sea trasladado al hospital como un potencial caso de COVID-19. ¿Qué síntomas presentaba? Le faltaba el aire. No oxigenaba bien, le faltaba el aire, no podía respirar. Ya, tosía, hacía fiebre. Al no poder respirar, viene la ambulancia y se lo lleva al hospital. Le llevaron al Cayetano y el Cayetano el 2 de mayo. Esa misma noche que Roberto fue ingresado al hospital 2 de mayo, envió un audio WhatsApp a una de sus hermanas. Mari, mi DNI está en el cuarto de la abuelita de mi pantalón, en mi billetera, pantalón azul. Y si vienes mañana, trae mi cargador. Mi cargador grande está ahí por mi cama. Es uno largo. Ahí en el enchufe, ¿ya? Gracias. Luego de aquel audio, según su familia, Roberto llamó diciendo, debido a que su neumonía había llegado a un nivel crítico, los doctores le habían manifestado la posibilidad de intubarlo. Dice su familia, tras aquella llamada, no volvieron a comunicarse con Roberto. Un dato: cuando Roberto fue trasladado de su casa al Hospital 2 de Mayo, ya regía en el país el estado de emergencia y aislamiento social. Aquello, cuenta su familia, impidió que lo visitaran. Nadie iba a ver entonces a Roberto. ¿Cómo hacían con Roberto? Exactamente, nadie pudo ir a verlo, nadie salió de la casa y los médicos quedaron en que nos iban a informar, nos iban a llamar por teléfono o que nosotros llamáramos. ¿Cómo se enteran ustedes que él tiene coronavirus? Por la prensa, y como estaba en el hospital con todos los síntomas, se supone que él es el tercer fallecido por el virus. Ahí se enteran. Nada más. Ahí nos enteramos. O sea, la última comunicación con él fue este audio que dijo, me van a dormir por 15 días. Sí, es lo único que tenemos. Y el médico, cuando hablé con el médico, dijo que él había llegado con un problema de saturación, o sea, él no oxigenaba bien, tenía 34, cuando llegó al hospital tenían que intubarlo para que oxigene, pero en vez de aumentar bajó a 26 y de ahí todos sus órganos, riñones, todos se descongestionaron y le dio un paro, ¿no? Tras su muerte, Roberto se convirtió oficialmente en el país en la tercera víctima a consecuencia del COVID-19, o conocido comúnmente como coronavirus. Además del dolor familiar que ocasionó su fallecimiento, el temor se apoderó de los 9 miembros familiares con quienes vivía, pues la posibilidad de haberse contagiado rondaba sus cabezas. Inmediatamente el Ministerio de Salud los evaluó, arrojando positivo para 2 de los 9. Uno de ellos, la niña de 15 años con la cual Roberto Velázquez regresó de España el 9 de marzo. Lo curioso fue que fueron 2 hermanas de Roberto quienes arrojaron negativo para coronavirus, las que presentaron síntomas. Tanto que la salud de una de ellas se agravó al punto de ser internada a mitad de semana en el hospital
Cayetano Heredia. Ella está ahorita en UCI de COVID. Ah, ahorita está ahí. Ella está ahorita ahí. Pero ¿su resultado no le había salido negativo, señora? Sí, justamente de ella los resultados serían negativos. Ha salido negativo sus resultados. ¿Cómo? Por eso que nos alarmó esta situación de los resultados. Su hijo, que es Dan, mi sobrino, que está en el hospital desde ayer de las 5 de la mañana y nadie le da ninguna información, a ese chico también le hicieron el hisopado porque vive en esa casa. A él también le salió negativo. Ajá. Pero anoche conversando con él está que tose. Y yo, ¿quién nos asegura de que esté positivo o negativo? De repente él está contagiando, no sé. El sobrino del que habla es Dan Guamaní Velázquez, hijo de Elia Velázquez. Dan, de 37 años, no se ha movido del hospital Cayetano Heredia desde que su madre fue internada de emergencia. El deterioro de su salud obligó a ser llevada a la unidad de cuidados intensivos, UCI, donde se encuentran los pacientes por COVID-19. El viernes Dan me decía que esperaba el resultado de una segunda prueba que determine si realmente su madre padece de aquel virus. Solo me dijeron que le habíamos hecho una prueba. ¿Una nueva prueba? Y hasta ahorita no me dan respuesta. Y yo también, como por edad, estoy preocupado por mi mamá, no quiero algo respuesta, a ver que me ayude, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Mi mamá tiene 55 años. Ayer sábado los resultados del segundo examen a Eli Velázquez felizmente arrojaron nuevamente negativo. Ahora la preocupación de Dan es que su madre, sin tener coronavirus, se mantenga en UCI junto a personas que padecen aquella enfermedad y puedan contagiarla. Y mientras Dan espera el traslado de su madre a un hospital donde esté a buen recaudo, resulta reprochable la inconsciencia de muchos peruanos, quienes no solo se resisten a cumplir con el estado de emergencia y el toque de queda, sino para colmo, como en Piura, por cierto, una de las ciudades con mayor número de detenidos por desacato, se atrevan a golpear salvajemente a efectivos policiales, como para no creerlo.